Buenos días a los jóvenes del grupo D7AS de los sábados, séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, sábado 28 de noviembre de 2020. La materia Derecho Administrativo 2. Vamos a analizar lo que son las unidades 11, 12, 13, 14 y 15 del temario respectivo. Esta es la tercera clase de nuestro módulo. Acuérdense que estamos en el módulo de Derecho Administrativo 2 y nada más como nota aclaratoria, ya está puesto en la tercera semana que lo que son los semiescolarizados, inicialmente se decía que iban a ser 4 semanas el módulo. No, van a ser 5. 5 semanas los semiescolarizados. Están ustedes, están los del domingo. Para que tomen nota, nosotros no acabamos en la cuarta semana, sino hasta la quinta. En la quinta semana se va a aplicar el examen final, ya no en la cuarta, porque terminamos en la quinta y normalmente el examen final se aplica en la última semana. ¿Y cómo vamos a calificar las actividades? Bueno, las actividades de esta tercera, cuarta y quinta semana van a tener un valor de 20 puntos. 20 puntos para la tercera, 20 puntos para la cuarta, 20 puntos para la quinta, que suman 60. Y el examen final va a tener un valor de 40, es el 100% de la calificación. O sea, así como lo hacíamos en la primera, segunda y tercera semana cuando empezábamos el módulo, bueno, y en las 2 últimas semanas, con las actividades tenían un valor de 25 puntos y el examen 50, pues aquí va a ser al revés, pues ya se les aplicó su examen parcial, bajo esta modalidad de que las actividades 25 puntos y el examen 50, y en estas 3 últimas semanas va a las actividades, en este caso los cuestionarios, 20 puntos por cuestionario en cada semana, y el examen final, 40 puntos para cerrar la calificación del módulo en los 100 puntos. Estaríamos terminando 1, 2, 3, 4, 5, el 12 de diciembre sería la quinta semana. Para que tomen nota, de todas maneras, este aviso ya está en la plataforma para que puedan ustedes tomar nota. Bueno, damos inicio pues a nuestra clase de hoy. Los temas que vamos a ver de estas unidades, de estas 5 unidades, son el derecho a la protección de la salud y la Ley General de la Salud, que es lo que regula este aspecto, independientemente de que hay el fundamento constitucional en el artículo 4, que habla sobre el derecho a la protección de la salud de todo individuo. Tenemos también en la siguiente unidad el derecho a la ecología, lo que es el derecho ambiental. En la unidad 13, la legislación de política social, la protección al más débil y la procuración administrativa. Seguidamente, en la unidad 14, el sistema de patentes, marcas y derechos de autor. Es la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Y por último, la política de energéticos, parece que es un tema también reciente, con la época de Peña Nieto, la reforma energética, pues todas las reformas que hubieron para quitarle el freno a México, pues ahora se han ido para atrás, como fue en este caso un ejemplo de la reforma educativa. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta clase con el primer tema, que es el derecho a la protección de la salud y a la Ley General de Salud, que es la ley que regula todo lo relacionado sobre este rubro, la Ley General de Salud. Bueno, la base constitucional de la protección a la salud se encuentra en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, por decirlo así, nuestra Constitución Federal.
Y en el apartado correspondiente dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16ª del artículo 73 de dicha Constitución. Esta fue una reforma, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero del año de 1980, ya hace mucho tiempo. Bueno, con lo anterior podemos señalar que deben de brindarse, las instituciones de poder deben de brindar, instituciones del poder público, se aclara, poder público, y confirma la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad, como anteriormente se señaló en el artículo 73, fracción 16ª de la Constitución Federal. Ahí está el fundamento para que el Congreso pueda legislar sobre materia de salud, sobre la materia de salud. Bueno, en la actualidad, debido a los acuerdos de coordinación suscritos entre el gobierno federal y los estatales, las entidades manejan determinados servicios según los programas de regionalización de la Administración Pública Federal. La normatividad y el financiamiento respectivos quedan reservados ¿a quién? A la Federación. Ellos son la Federación en la que va a disponer respecto a estos. Bueno, ¿qué áreas abarca la cuestión de la salud? Cuando ustedes hablan de la salud, ¿qué se debe entender? ¿Qué áreas va a abarcar todo lo que está relacionado con la cuestión de la salud? Tenemos primero la denominada atención médica preventiva, los servicios médicos curativos, o sea, las curaciones, los cuidados paliativos, la organización y la vigilancia de la prestación de servicios ofrecidos en establecimientos que no pertenecen a instituciones de seguridad social. Acuérdense que cuando a veces en el caso del seguro social no prestan tal servicio, pero ellos están obligados a darlo, te pueden enviar por medio de un convenio que exista con algún hospital para su atención, pero a solicitud del seguro social. La coordinación y la evaluación de los servicios de salud proporcionados por instituciones de seguridad social, o sea, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. La atención médica para grupos vulnerables, el Seguro Popular que ya desapareció en esta administración, era el Seguro Popular también, pues todos aquellos que no tenían Seguro Social, pero podían tener el Seguro Popular. La atención materno-infantil, los programas de planeación familiar, también la cuestión de la salud mental, la vigilancia de las actividades profesionales similares relacionadas con la salud, el fomento de estudios especializados en la materia, la coordinación de la investigación científica en el ramo, el control de las investigaciones médicas que se efectúen en seres humanos, la orientación en materia nutricional, la intervención para prevenir y controlar aquellos factores ambientales que de una u otra forma afecten la salud humana, la salud ocupacional y saneamiento básico, la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles y de accidentes, la prevención de la invalidez, la asistencia social, los programas contra el alcoholismo y el tabaquismo, la prevención y combate contra la farmacodependencia, o sea, las adicciones, el control sanitario de productos y servicios relacionados con la salud, el control de importación y exportación de productos y servicios médicos, el control de la publicidad en asuntos relacionados con la salud
y el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos, células, cadáveres de humanos. O sea, ¿dónde va a ir a parar todos estos, podemos decir, residuos humanos? Tiene que haber un tratamiento para efectos dónde va a ser su destino final y, pues, lógicamente, cuidando lo que es la salubridad. Y por último, la sanidad internacional. En el rubro de la salud se ha considerado la prevención de enfermedades que ésta debe ser objeto en torno al cual gire la actividad en materia de salud de la administración pública. Pero ojo, el concepto moderno de medicina se refiere más a prevenir las enfermedades que a curarlas. O sea, acuérdense que ahí está lo que se conoce como ¿no? como prevenir, que era un programa para evitar las enfermedades. Por eso se señala en este aspecto el concepto moderno de medicina habla más sobre las cuestiones de prevenir que curar. Y, pues, sí está bien desde un punto de vista, si ustedes lo analizan, porque mediante un sistema de prevención se pueden evitar muchas enfermedades. Esto no quiere decir que las instituciones encargadas de brindar estos servicios no lo proporcionen. O sea, que te digan, mira, había el programa, te enfermaste, tuviste este problema. No, tienen también la obligación de curar. Pero el enfoque político, social, económico, como quieran ver, está destinado a la prevención de las enfermedades. Actualmente, el tema de salud está de moda por la cuestión de la pandemia. Primero, realmente ha sido criticado en nuestro país por no haber seguido algún programa, alguna política en materia de salud para que no llegáramos a tales cifras como estamos más de 104,000 difuntos, y ni qué decir de los contagios. Acuérdense bien que cuando empezó lo del coronavirus, uno de los problemas que hubo fue que empezaron a colapsarse los hospitales. Lo niega el gobierno, pero en redes sociales sí se ha visto que entraban y no daban el servicio, gente que fallecía afuera de los hospitales. Después, algunos hospitales privados se reservaban el derecho. O sea, si tenías tú por coronavirus, no te atendían por miedo a que se vayan a infectar todos los que están adentro que no lo tenían, supuestamente. ¿Qué fue lo que pasó? Después vieron que era un negocio, por eso empezaron en recientes fechas a mencionar que normalmente mueren más los pobres que los que tienen recursos, porque los pobres no tienen para ir a un hospital privado. Y las cifras que circulan en el Internet actualmente mencionan que si una persona va a un hospital público, pues tiene un 45% de posibilidades de poder fallecer. Y en cambio, en un hospital privado es hasta un 10%. Por eso ven ustedes que hay muchas personas que tienen hasta hoy el terror de que si están enfermos, ir a un hospital a que se atiendan, porque algo está pasando. A lo mejor ya no sabías vivo de ahí. Yo quiero pensar, sin caer en un fatalismo, con debido respeto, de que las personas que ingresaban con infectadas, pues si tú tenías algunas de las comorbilidades o que eres una persona vulnerable, pues tienes que tener, en el sentido cuando se te va a tratar enfermedad, ¿a qué me refiero? Si estás, por ejemplo, tienes obesidad,
bueno, tengo que ver cómo voy a tratar a la persona, porque es una persona vulnerable, ahí se puede explicar. Pues si tienes diabetes, lo mismo, hay que ver cómo está tu azúcar, tu glucosa, para efecto que yo te pueda implementar todo lo que se tiene que hacer para combatir el coronavirus. Pero al final, como la mayoría de los que también han fallecido en hospitales con respiradores artificiales, los intuban, es un plástico, incluso en el tipo de la tráquea, el estómago, pues, rumbo al estómago, el estómago lo tengo más abajo, aquí la tráquea, para que pueda entrar el aire y llegar a tus pulmones para oxigenarte, pero te tienen que inducir al coma porque no podrías aguantar esa. ¿Qué pasa? Pues una vez si tú estás consciente y te van a dormir para que te puedan poner eso, tú ya no sabes si vas a despertar. Entonces no ha habido realmente un programa o una técnica, vamos a llamar de técnica médica, en cuanto al paciente que ingresa con coronavirus para atenderlo, tomando en consideración sus antecedentes de salud. Si es uno de los grupos vulnerables, pues hay que atender, ¿no? Desde cuando, por ejemplo, eres diabético, checar cómo está su insulina, si está trabajando bien el páncreas, tiene un nivel bajo de glucosa, si no, pues hay que aplicar, hay que estabilizar la glucosa en la sangre, pero si no, si están tratan a cualquiera de una manera general, pues sí, hay gente que tiene la afección, por así decirlo, de seguir viva, pero y los médicos especializados, unos ya mueren en su trabajo con motivo de esto, pero los que tienen conocimiento y experiencia los envían a su casa porque son también personas vulnerables que no pueden estar ahí. Y en la actualidad, pues están muchos médicos jóvenes, quizás con poca experiencia, por no hacer generalización. Pero si no tienen la experiencia sobre determinado caso, porque realmente la pandemia como virus, ya existía el virus SARS, que es el virus SARS-2, bueno, no se conoce bien, apenas los 8 meses que se llevan, no se ha terminado de conocer. Ya vienen las vacunas, en Cancún, Oaxaca y Aguascalientes, está circulando en las redes, para los que quieran participar para la fase 3, para la aplicación, mandas tus datos, que incluso yo ya revisé el formulario, que te piden ahí si tienes alguna situación de vulnerabilidad, como diabetes, sobrepeso, si has fumado, y ellos te van a hablar para que te apliquen la vacuna y que, bueno, primero te tienen que seleccionar. Creo que 10,000 personas se van a seleccionar para hacer la primera aplicación y ya después, pero tú vas y no necesariamente te aplican la vacuna, te pueden hacer creer que están aplicando la vacuna, que es la de China, la CanSino, y te pueden estar aplicando un placebo. Tú crees que la vacuna y tienes que estar reportando cómo te sientes, si hay algo. Todo eso van tomando nota del comportamiento de la persona tras que aplique la vacuna. Es muy interesante, pero yo quiero pensar que en esto, en Oaxaca, en Aguascalientes y en la ciudad de Cancún, esto que están aplicando como una prueba, vamos a decir, pues bueno, van a ver cuáles van a ser las reacciones respecto a esta vacuna. Y no va a ser la única. Ahí viene la de Pfizer, si no me equivoco, en la Universidad de Oxford. Está también la de AstraZeneca. Está también la rusa tiene 2 vacunas, Sputnik 5 y la segunda no recuerdo su nombre. Pues todos están hablando con porcentajes de arriba del 90% de efectividad. Eso pueden escucharlo. Pero la preocupación que hay en este rubro de la materia es de la cuestión
Por ejemplo, la empresa Merck, los que, los que fabrican estas pastillas para dolor de cabeza, Sedamer, Merck, salió un artículo muy interesante que dice, ojo, está muy al vapor, las vacunas que ya se están realizando, cuando por ejemplo la de paperas, para poder ver su efectividad, llevó 4 años. Esa es la crítica que está haciendo bien con todas las demás farmacéuticas que ya están sobre la marcha para que salga la producción de sus vacunas. Pero bueno, yo quiero pensar que si las personas empiezan a vacunar, lo que anteriormente se mencionaba como el rebaño de inmunidad, que si ya te dio, pues ya vas protegiendo al otro, del otro, del otro, y así se va exterminando el virus, pero el virus es endémico, va a quedarse a vivir con nosotros, como está la influenza, y es probable que a lo mejor cada año se tenga uno que aplicar para evitar esta situación, sobre todo porque ustedes analizan a personas que ya les dio el COVID, algunos les dio muy leve, otros les dio muy fuerte, que han estado pensando que no estaban en la situación, y hay personas que se enferman. Entonces, ¿para qué arriesgar? Hay que seguirse cuidando hasta ir viendo cómo las cosas se van a ir dando conforme pasen los meses que vienen. Ya estamos prácticamente a fin de 2020, ya se está hablando de la aplicación de vacunas en diciembre, y el próximo año el secretario de Hacienda dijo que se podría estar aplicando durante el primer trimestre de 2021. No hay que olvidar que estamos prácticamente en la puerta de 2 años electorales. En 2021 se renueva la Cámara de Diputados, la Cámara Federal de Diputados, y en nuestro estado de Quintana Roo van a haber el cambio de alcaldes, presidentes municipales. Y el otro año, en el 2022, es también año electoral porque se renueva la gobernatura del estado. El hecho de que por ejemplo, el próximo año, pues, el golpeteo político que se ha dado con el presidente pierda la mayoría, en este caso en la Cámara de Diputados, para que pierda fuerza el presidente, pues está la federación y los grupos sobre ello. Y el presidente, pues, quizás como Trump lo quiso hacer en su momento respecto a que saliera la vacuna antes de las elecciones de Estados Unidos, porque eso iba a permitir su reelección, no se pudo, hasta ahora, pues, todavía no se ha resuelto por el Congreso, pero salió ganador sin Biden. Bueno, aquí en México, pues, pero yo siento que más bien una cuestión de crítica que no nos debemos ni meter, no, pero sí es algo que está inundando las redes sociales, es tener conciencia nada más de la vida. Las personas que se han ido, tristemente, y duele decirlo, no se han podido despedir de sus familiares. El familiar ingresa y ya ve cómo se manejaba, de que llegaban, sellado, ya que vaya a la funeraria, no te permitían incluso en su momento ni siquiera cuidarlo, era directo o a incinerarlo o a inhumarlo. Por eso vamos a hacer conciencia, jóvenes, y a ustedes, sobre todo, que se sigan cuidando, porque esto tiene que pasar. Tiene que pasar, es un ciclo como ha pasado si ustedes estudian la historia de las pandemias. Hay un video también circulando en las redes de un señor que vivió la gripe española, fue de la gripe española, de la recesión que hubo en Estados Unidos económica, la bolsa, la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la pandemia de la gripe española, el crack financiero de Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de una guerra mundial,
ya había tenido también la guerra de Vietnam. Todo eso es parte de nuestra historia y lo único que tenemos que ser disciplinados, considerados, tener actitud positiva y seguir adelante, pero basándonos del principio fundamental del respeto. Si tienen ustedes salud, habiendo salud hay vida, y mientras haya vida hay esperanza. Por eso es muy importante ese tema de la salud, esta materia del día de hoy, porque si ustedes se dan cuenta y lo analizan, la pandemia es cuestión también de salud. ¿Qué nos queda? Seguir adelante con las medidas de prevención, de la sana distancia también, seguir reactivándose la economía, si van a trabajar, cuídense ustedes, vamos a considerar cada persona que podría ser portador, no sabemos, no somos médicos, entonces cuídense, usa cubrebocas, careta, lleva consigo gel, si vas a algún lugar, lávate las manos muy bien, desinfecta siempre los cadáveres, tu celular sobre todo, porque tu celular se en tus manos. Es preferible pecar de exceso de limpieza a no tenerla y estar expuesto. Bueno, continuamos entonces. Ya vimos todos los rubros que abarca la cuestión de la salud. Y la Ley General de Salud es la ley o la normatividad que regula todo lo relacionado a este rubro, el rubro de la salud. La Ley General de Salud, una ley un poco extensa, pero ahí comprende todos los aspectos básicos de esta ley. Bueno, pasamos a la siguiente unidad. Ya tienen en plataforma la síntesis de esta semana en PDF, estas unidades, donde se detalla de manera sintetizada también todos estos rubros y aspectos relacionados con nuestra materia. Vamos a pasar a la unidad 12, el derecho a la ecología, el derecho ambiental. Es una materia, si lo vemos prácticamente, pues no tan nueva. Estaremos hablando de finales de los 80, principios de los 90, cuando ya se empezó a dar una importancia grande a nuestra ecología, porque también no hay que hacer a un lado a nuestra naturaleza. A raíz de la cuarentena y todo lo que estamos viviendo, y previamente a la pandemia, ya teníamos problemas ecológicos, como el calentamiento global, especies en extinción. ¿Qué pasó? Ustedes lo pueden ver en sus redes sociales, que a raíz de la pandemia, tuvimos que estar en cuarentena, en muchos lugares del mundo empezaron a suceder cosas extrañas, ruidos en el cielo, el mar como que se despejó, quedó más bonito, bajó mucho la contaminación, empezaron a aparecer animales que se veían que estaban extintos, incluso los animales ya en aquellas poblaciones cercanas a bosques, a selvas, pues llegaban a la ciudad, en los casos de un oso. No se vayan lejos, aquí en Mérida, en las carreteras, rumbo a Costa Rica, y las Coloradas, los amigos en la carretera. Hay gente desconsiderada que se quitó porque fotografías amigos atropellados. Y no sean así, hay que respetar la naturaleza porque no sabemos cómo va a reaccionar. Se comentaba que en los años de vida que le quedaban a la Tierra era 72 y que teníamos que hacer algo para evitar incluso uno de los problemas básicos de la Tierra, es la sobrepoblación humana.
Se ha hablado también, son criterios de leyendas urbanas, como ustedes le quieren llamar, de que pues la pandemia, que es una manera lógica, que se pretende diezmar a la población, porque somos muchos. Pueden ser muchas cosas. La idea que es evitar contagiarte, cuidarte y seguir adelante. Esta pandemia también afectó económicamente, si queremos ver el derecho económico, vamos a ver también la afectación económica. Es un ciclo, todo tiene un ciclo, todo empieza, todo termina. Este ciclo, pues ya son 8 meses de la pandemia, pero pues, sí estábamos peor, si lo ven así, cuando esto empezó. Y las noticias que era pura mala noticia, pero ya pues sí siguen habiendo malas noticias, pero no al grado como estábamos hablando de finales de marzo, abril, mayo, junio, lo hablamos de fase 1, pues la fase 2, ya entramos en fase 3, digamos como la dichosa curva que decían que se iba a aplanar, pues, ahora se menciona que ya se aplanó, no se aplanar, o sea, lo que se llama la meseta, pero no baja por la cuestión de que pues, hay entidades, como por ejemplo en México, que han mitigado sus prevenciones y eso está originando especie, no de rebrote, porque, sino que en la meseta suba y no baja. Pero bueno, el derecho ambiental, el programa oficial relativo a la asignatura del derecho administrativo hablaba del derecho a la ecología, pero parece claro que se trata de dar elementos para la introducción al estudio del derecho ambiental, o también conocido como derecho ecológico, como se denominaba, y de ninguna manera describir el derecho que pueda tenerse a la ecología, pues esta trata las relaciones de los seres vivos con el mundo. Hay varios rubros respecto a, por ejemplo, qué debemos de entender por ecología. Es el estudio de las configuraciones espacio-funcionales en áreas determinadas surgen y cambian mediante procesos de interacción ecológica. También tenemos que la interacción ecológica es el proceso de modificación recíproca que incluye los aspectos de competencia y cooperación por el cual los organismos individuales o grupos influyen unos en otros, indirecta o personalmente, al hacer uso de alguna fuente limitada de abastecimiento natural con las que otros cuentan. Y también se menciona que es la ecología humana. Es la rama de la ciencia que trata de las relaciones recíprocas entre el hombre y el medio. Comprende la autoecología humana o estudio de las relaciones recíprocas entre el individuo y su medio, y la cinecología humana, o bien, por así decirlo, es el estudio de las relaciones recíprocas entre los grupos y sus medios. Dentro de las ciencias sociales comprende lo que se conoce como geografía humana. Es el estudio de las relaciones recíprocas directas entre los individuos o bien entre los grupos y su medio físico, o sea, su entorno. Y la ecología interaccional es el estudio de las configuraciones espacio-funcionales que en áreas determinadas surgen y cambian mediante procesos de interacción ecológica. Esto lo refiere un ecologista, el señor James Quinn, lo que les acabo de mencionar respecto a lo que es la ecología humana. ¿Qué vamos a entender por el concepto de derecho ambiental? Es el conjunto de normas de interés público, derecho público, que regula las relaciones del hombre con la naturaleza respecto del aprovechamiento de los recursos que ella proporciona, evitando la degradación del propio orden natural. Esta es una definición que da el maestro Américo Flores Nava respecto a qué debemos de entender
por derecho ecológico, derecho ambiental. Bueno, el equilibrio ecológico se rompe por la contaminación ocasionada por una serie de factores. ¿Cuáles pueden ser esos factores? El polvo, el ruido, la energía radioactiva, cierta publicidad que invade fachadas, paredes, azoteas u otros espacios, los desechos industriales, los desechos domésticos, los asentamientos humanos, la explotación y sobreexplotación de recursos naturales renovables y no renovables, las vibraciones, la energía térmica y lumínica, olores, usos de ciertos productos industriales, los incendios comunes en la época de sequías, la propagación de virus accidental o intencionada, etcétera. Estos son algunos de los factores que afectan el equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico, pues es que tiene una armonía, la naturaleza tiene una armonía, pero cuando se rompe esa armonía por alguno de estos factores, ahí viene el problema. ¿Cuál es la ley que va a regular lo relacionado con todas estas cuestiones ecológicas? Es la denominada Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Repito, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se ocupa, ahí mismo la ley les da una serie de todos los aspectos que regula dicha ley, que entre ellos se encuentra la garantía y el derecho de vivir en un ambiente adecuado para el desarrollo, la salud y el bienestar. Bueno, esto es un aspecto muy, muy importante y van a encontrar en su síntesis una serie de conceptos con sus definiciones que precisamente vienen de dicha ley. En dicha ley menciona que deben entenderse por todos esos conceptos que menciona para efecto de que estén ustedes, digo, al momento de leer su ley, sepan el concepto que significa cada artículo. Es como un glosario al inicio de la ley, para que cuando ya entren al estudio de la ley, ya puedan ustedes también entender mejor cada artículo. Sí, tenemos lo que debe tenerse: contaminación, criterios ecológicos, desequilibrio ecológico, elemento natural, la emergencia ecológica, qué es fauna silvestre, qué es material genético, qué es la preservación, qué es la prevención, qué son los recursos genéticos, qué es la educación ambiental, qué es la zonificación, etcétera, etcétera. Se menciona también dentro de este derecho lo que es el derecho hidrológico de agua. La importancia vital del agua es de sobra muy conocida. El recurso posibilita la existencia de los seres vivos y en consecuencia de toda civilización. Aunque tradicionalmente se le consideró elemento natural inagotable, la concepción ha sido modificada por el creciente costo que implica hacerlo llegar a los centros urbanos y por su empleo indiscriminado y contaminación. Desgraciadamente se ve como también el agua se desperdicia, lo que no debe de ser. Por ahí se comentaba que después de que se llegara a escasear el petróleo, va a empezar entonces lo que va a ser el valor, va a ser el agua. En el derecho mexicano, los principales recursos acuíferos se consideran propiedad de la Federación, aunque la materia es competencia concurrente para los tres ámbitos de gobierno. ¿Dónde vamos a buscar el fundamento respecto a lo del agua? En el artículo 27 constitucional. Ahí menciona, son propiedad de la nación
las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural, que estén ligados directamente a corrientes constantes, las de los ríos y sus afluentes intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, las de las corrientes constantes o intermitentes, etcétera, etcétera, etcétera. No es un artículo amplio, así nos llevaría un poquito de tiempo estarlo revisando, dado el corto tiempo que tenemos para las clases. Esto es lo referente al derecho hidrológico. El derecho de los bosques, con el inicio de la civilización, en la época en que la humanidad abandonó su carácter de nómada, o sea, dejó de ser nómada, y se volvió sedentaria, se dio el de la destrucción de los bosques. Entonces, de las talas inmoderadas de los bosques, la caza también inmoderada de los animales. Cuando la explotación desmedida de la riqueza forestal alcanzó proporciones masivas, se presentó la principal ruptura del equilibrio ecológico durante millones de años creado y mantenido. En México, la destrucción o inadecuada explotación de los recursos forestales se llevó a cabo durante siglos, lo cual volvió áridas o semiáridas enormes extensiones y redujo de manera considerable la productividad agrícola, forestal y ganadera, y este problema han desempeñado un papel decisivo los incendios forestales. Pero bueno, tanto, bueno, hablando forestal, también aquí en la península tenemos el problema de los incendios, así como Estados Unidos. Por eso hay que hacer lo que se llama las guardarrayas, para cuando hacen sus quemas, cuando van a empezar las cosechas, evitar cuando se marca la tierra para que el fuego no pueda pasar de ahí. Pero cuando hay viento, el fuego se esparce con el viento y llega a brincar estas y se afecta otras zonas que no estaban previstas. Entonces las guardarrayas hay que hacerlas de tal manera, contemplando también el caso del viento, las llamas no se propaguen. Bueno, esto es lo relacionado al derecho de los bosques. Vamos a pasar ahora a lo que es la flora y la fauna silvestre. Ya vieron ustedes en la cuestión que les decía de la fauna silvestre, pues la cacería desmedida de especies también han propiciado la extinción de estos. Debido a la constante y casi indiscriminada explotación de la flora y fauna silvestres, estas son ahora escasas y de poca importancia económica. Además, han desaparecido de manera irreversible algunas especies. Ello implica graves daños al equilibrio ecológico. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 28 de enero de 1988 y la Ley General de Vida Silvestre del 3 de julio de 2000 contienen reglas tendientes a proteger y desarrollar las especies que integran la fauna y flora silvestres del país. En cuanto al régimen jurídico aplicable a este tipo de recursos que estoy mencionando, les corresponde el que se regule el terreno donde se hallen incluso las modalidades a que esté sujeto. La ley estima que la flora silvestre está constituida por las especies vegetales y los hongos que subsisten sujetos a los procesos de la selección natural y que se desarrollan libremente, incluidas las poblaciones o los especímenes de estas especies bajo el control del hombre. Como fauna silvestre, ¿qué vamos a considerar como fauna silvestre? Se consideran las especies de animales que subsisten sujetas a la selección natural y que se desarrollan libremente, incluidas sus poblaciones menores bajo el control del hombre
y los animales domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de su captura y de su apropiación. Esto debemos entender por la figura de fauna silvestre. Bueno, la conservación respecto a nuestro medio. El derecho ecológico o bien derecho ambiental regula o estudia la conservación de aguas, bosques, flora y fauna silvestres, mas no agota ahí su materia, o sea, no se limita, no llega hasta ahí, sino que se amplía, según mencionamos al iniciar este tema, cuando vimos el concepto incluso de derecho ambiental. Hay algunas disposiciones del derecho en el renglón conservacionista que son las siguientes. Por ejemplo, las zonas sujetas a conservación ecológica son las que están constituidas por las entidades federativas, los municipios en zonas circunvecinas a los asentamientos humanos, donde hay uno o más ecosistemas en buen estado, destinados a preservar los indispensables para el equilibrio ecológico y el bienestar general. El Ejecutivo Federal podrá decretar en los terrenos forestales el establecimiento de reservas de la biosfera, monumentos naturales, parques nacionales y otras áreas naturales protegidas para asegurar la conservación de los ecosistemas. En los terrenos, por ejemplo, también forestales y en las colindancias se va a poder usar fuego solo de acuerdo con los procedimientos que no impliquen riesgos y en los términos que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dicha Secretaría podrá declarar zonas peligrosas, las susceptibles de riesgos mayores de incendio forestal y va a establecer las medidas más rigurosas para su protección, prevención, su control. Se van a planear el aprovechamiento y la conservación del agua para el cumplimiento del objeto de la ley mediante una programación hidráulica. El Ejecutivo Federal va a establecer las zonas de las reservas y va a determinar lo que son las vedas temporales o indefinidas para obtener la repoblación, la propagación, la aclimatación o el refugio de los animales silvestres y principalmente de especies en peligro de extinción. Esto es lo relacionado a el derecho ambiental. Para mayor amplitud, les repito, en su síntesis que está en PDF, que cada semana se le sube, ahí sí. Pasamos a la unidad 13, nos quedan 5 minutos de este primer video. La legislación de política social, la protección al débil y la procuración administrativa. En todas las sociedades jóvenes, siempre han existido individuos que en un momento determinado y por muy diversas causas, se encuentran al margen del bienestar que gozan otros pertenecientes a la misma formación social. Digamos de esa desigualdad de clases sociales. Esa desigualdad que no corresponde estudiar en esta asignatura ha provocado respuestas diversas de la comunidad de manera aislada o coordinada. Por ejemplo, la limosna y la ayuda prestada durante siglos por las instituciones religiosas o la beneficencia pública y la privada, hasta las medidas legislativas y las políticas del Estado social de derecho del siglo XX, o sea, el siglo pasado. Débil, ¿qué vamos a entender por la persona débil desde el punto de vista social? Supone poca fuerza, vigor o resistencia. Por ello, la protección del débil como derecho social debe entenderse como el conjunto de medidas jurídicas y políticas adoptadas para tutelar el interés de la parte que se encuentra en relativa desventaja en determinadas relaciones personales. Para los efectos de esta clase, el concepto de debilidad no se identifica necesariamente con la pobreza. Por ejemplo, el inversionista en la bolsa de valores puede entrar en una relación como débil, pero no será un menesteroso. Por eso hay que hacer esta diferencia y hacer esta aplicación para evitar lo que se está mencionando.
O sea, no se está hablando prácticamente de la pobreza, sino que hay personas que están en desventaja para poder acceder a ciertos beneficios, comparado con otras que no. Por ejemplo, una persona que no tenga seguro social, pues sí está en franca desventaja por uno que sí lo tiene. Pero también el que no necesita seguro social porque puede pagar un hospital privado, pues está en franca superioridad con aquel que sí lo tiene, o sea, con un hospital privado. Bueno, el derecho social del trabajo tiene como finalidad precisamente proteger a la parte débil en ciertas actividades humanas. Según este estudio, las áreas donde la administración pública procurará que el débil esté protegido es en sus derechos que son consumo, relaciones laborales, en la infancia, familias, servicios bancarios, en la vejez, llamada también la tercera edad, y las obligaciones fiscales. Esto que se acaba de mencionar, como es el caso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, este apoyo económico se está dando de 65 más por parte del gobierno federal. Es muy importante porque es un programa social. Ya los programas sociales ya están instituidos como constitucionales, ya están en nuestra constitución. Ya no va a haber eso de que voy a dar una despensa en las elecciones para votar por tal o cual candidato. Ya está en la Constitución, tiene la obligación de dar estos programas sociales, siempre y cuando tú te encuentres una persona que puede cumplir los requisitos para que se pueda brindar los beneficios. Bueno, hay una ley que regula esta situación, que es la Ley General de Desarrollo Social, que tiene una cantidad considerable de objetivos respecto a la cuestión de la protección más débil desde un punto de vista social. Hablamos de unos lineamientos muy importantes que no hay que perder de vista, que es la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integridad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto de la diversidad, la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus consumidores y la transparencia. Ya se va a terminar, jóvenes. Regresamos en 10 minutos para continuar con el segundo video y concluir nuestra clase de 10 minutos, por favor. Gracias. Y acuérdense que son 5 semanas el módulo y no 4. Por eso hice la aclaración en 10 minutos. Gracias.